Ed y Lorraine Warren han sido dos de los nombres más sonoros dentro del mundo del ocultismo y la investigación paranormal, presentándose durante décadas como los principales expertos en casos de posesiones, exorcismos y fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, detrás de esa fama se esconde una larga serie de contradicciones, críticas y acusaciones de fraude que cuestionan seriamente la veracidad de sus historias y la autenticidad de su legado. La construcción mediática alrededor de ellos ha generado más dudas que certezas, y muchos investigadores, periodistas y testigos cercanos han señalado que gran parte de sus relatos fueron adornados, manipulados o incluso inventados para obtener beneficios económicos y notoriedad pública. Uno de los aspectos más polémicos de la pareja fue la insistencia en documentar supuestos casos de posesiones demoníacas sin pruebas concluyentes. Aunque en conferencias y entrevistas presentaban testimonios, fotografías y grabaciones, especialistas en ciencia, psicología y criminología concluyeron que tales evidencias carecían de rigor. Con frecuencia se trataba de imágenes borrosas, sonidos ambiguos o declaraciones tomadas en estados de sugestión, lo que dejaba un amplio margen a la duda razonable. Para los críticos, esto no era un simple error metodológico, sino una estrategia deliberada para generar miedo, interés y consumo masivo de sus relatos. El caso de Amityville es probablemente el ejemplo más famoso de la controversia alrededor de los Warren. La historia de una casa embrujada en la que una familia fue aterrorizada por fuerzas demoníacas tras un brutal asesinato fue explotada mediáticamente hasta convertirse en un fenómeno cultural. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que gran parte del relato fue una invención, fabricada por la familia Lutz con la ayuda de escritores y abogados para obtener beneficios financieros. Aún así, los Warren se involucraron activamente, asegurando que habían confirmado la presencia demoníaca. Varios investigadores independientes señalaron que los Warren exageraron y manipularon la historia para consolidar su prestigio. En el caso de Amityville se descubrieron múltiples inconsistencias, los supuestos olores extraños nunca fueron corroborados, las fotografías de figuras espectrales eran interpretaciones subjetivas, y los testigos que inicialmente aseguraban haber visto fenómenos terminaron retractándose. El propio abogado de la familia Lutz confesó que la historia había sido fabricada en una noche de copas. Pese a estas revelaciones, Ed y Lorraine jamás admitieron que el caso fuera un fraude y lo siguieron presentando como una prueba irrefutable del mal sobrenatural. Otro caso muy cuestionado fue el de Annabelle, la famosa muñeca que hoy se exhibe en el Museo de Ocultismo de los Warren. Según ellos, la muñeca estaba poseída por un espíritu maligno que atormentaba a sus dueñas. Sin embargo, expertos en folclore y psicología sostienen que el relato no tiene ninguna base sólida y que responde más a una mezcla de superstición, sugestión y mercadotecnia. La muñeca fue transformada en un símbolo del terror moderno gracias al cine, pero no existen registros creíbles de que haya causado daño real más allá del miedo inducido por las narrativas de los Warren. El museo en sí mismo se convirtió en una fuente de críticas. Muchos visitantes y periodistas describieron el lugar como una colección de objetos comunes rodeados de historias exageradas, cuidadosamente diseñadas para impactar al público y atraer turismo. El aura de misticismo se mantenía con advertencias como no tocar o supuestas maldiciones, pero nunca se ofrecieron pruebas verificables de la peligrosidad de los objetos. En lugar de un centro de investigación seria, parecía un montaje teatral creado para generar ingresos y reforzar la leyenda de los Warren. Los Warren también participaron en casos de exorcismos que dejaron profundas dudas éticas. En más de una ocasión, se involucraron en familias que sufrían problemas psicológicos, económicos o sociales, y en lugar de recomendar ayuda profesional, insistían en la intervención espiritual. Esto llevó a situaciones en las que personas vulnerables fueron convencidas de estar poseídas, lo que agravaba su condición mental en lugar de ayudarles. Psicólogos y médicos han denunciado que la pareja contribuyó a perpetuar el estigma sobre las enfermedades mentales al presentarlas como manifestaciones demoníacas. Uno de los casos más debatidos fue el de Arn Johnson, conocido como "el caso del diablo me obligó a hacerlo". Los Warren defendieron que Johnson había asesinado a un hombre bajo posesión demoníaca, intentando que el tribunal aceptara esa explicación como defensa legal. Aunque esto atrajo la atención de los medios, la justicia no aceptó tal argumento y Johnson fue condenado. Para los críticos, los Warren aprovecharon un crimen real para reforzar su narrativa sobrenatural, sin aportar pruebas sólidas que sustentaran su versión. Los vecinos y testigos de varios casos reportaron que la llegada de los Warren significaba inmediatamente la presencia de cámaras, periodistas y hasta escritores de libros. Esto generaba un ambiente mediático que influía en los relatos de las familias, quienes terminaban cediendo ante la presión y exagerando lo ocurrido. La fama de los Warren dependía en gran parte de estos montajes, donde el espectáculo y el sensacionalismo tenían más peso que la investigación imparcial. Incluso la figura de Lorraine Warren, quien afirmaba poseer dones de clarividencia y medium, fue puesta en duda en repetidas ocasiones.
científicos que la sometieron a pruebas controladas concluyeron que sus habilidades no diferían de simples interpretaciones psicológicas o lecturas frías, técnicas conocidas que consisten en obtener información a partir de pistas sutiles y vagas afirmaciones aplicables a cualquiera. Pese a ello, Lorraine continuó defendiendo sus dones como reales, evitando siempre los contextos científicos en los que no podía sostenerlos. El matrimonio Warren se presentaba como profundamente religioso, lo que aumentaba su credibilidad entre los creyentes católicos. Sin embargo, esta misma posición era vista como un arma de doble filo, usaban la fe como argumento incuestionable y como escudo contra las críticas. Quien dudaba de sus relatos podía ser señalado como incrédulo, ignorante o incluso como aliado del mal. Esta táctica, más cercana a la manipulación emocional que a la investigación, fue ampliamente cuestionada por periodistas y expertos. A lo largo de las décadas, las editoriales y la industria del cine encontraron en los Warren una mina de oro. Historias como la de Amityville, Annabelle o el caso Enfield se transformaron en libros y películas que generaron millones de dólares. No obstante, en casi todos los casos, los testimonios originales de las familias diferían notablemente de las versiones presentadas por los Warren. Estos, al aparecer en documentales y promocionar las cintas, se beneficiaron económicamente, lo que refuerza la percepción de que más que investigadores, fueron empresarios del miedo. En el caso Enfield, en Inglaterra, los Warren apenas tuvieron participación directa, pero años después aseguraron haber estado profundamente involucrados. Los investigadores británicos que trabajaron realmente en el caso declararon que Ed y Lorraine apenas hicieron una breve visita y que luego exageraron su participación para apropiarse del relato. Este tipo de apropiaciones fue común en su trayectoria, aparecer brevemente en un caso, recoger material y después venderlo como una historia completa en la que eran protagonistas indispensables. El estilo narrativo de los Warren se basaba en transformar cada evento cotidiano en una prueba de lo sobrenatural. Golpes en la madera, cambios de temperatura, ruidos en tuberías o reacciones nerviosas de las personas eran interpretados automáticamente como manifestaciones demoníacas. Esta falta de objetividad fue señalada como la característica principal de su método. En lugar de descartar causas naturales primero, partían de la conclusión paranormal y luego acomodaban las evidencias para justificarla. La construcción de su reputación también se apoyó en el carisma y la puesta en escena. Ed hablaba con tono de autoridad y se presentaba como demonólogo autodidacta, mientras Lorraine aportaba el elemento místico con su supuesta clarividencia. Juntos formaban un dúo que impresionaba a audiencias religiosas y supersticiosas, creando la sensación de estar frente a especialistas incomparables. Sin embargo, su formación real carecía de bases académicas sólidas, lo que debilitaba sus argumentos ante los expertos. A lo largo de los años, periodistas de investigación dedicaron tiempo a desenmascarar inconsistencias. Revistas, periódicos y programas televisivos expusieron casos en los que los Warren habían mentido sobre su participación o manipulado pruebas. Algunos testigos afirmaron haber sido presionados para exagerar o inventar sucesos con tal de hacer que las historias fueran más atractivas para los medios. Estas revelaciones, sin embargo, nunca detuvieron el ascenso mediático de la pareja. El fenómeno Warren debe entenderse dentro del contexto cultural de Estados Unidos en las décadas de los 60, 70 y 80, donde el interés por lo paranormal se mezclaba con un renacer religioso. En ese ambiente, la pareja encontró el terreno perfecto para sembrar el miedo al diablo y presentarse como los únicos capaces de enfrentarlo. Este contexto explica por qué, a pesar de las acusaciones de fraude, lograron construir una reputación que se ha mantenido incluso después de sus muertes. La crítica más dura contra ellos es que aprovecharon la vulnerabilidad de personas en crisis. Familias que habían sufrido crímenes, pérdidas o enfermedades fueron convencidas de que sus problemas eran obra de demonios, desviando la atención de soluciones reales. Esto, para muchos expertos, constituye no solo un fraude intelectual, sino una falta de ética grave. Jugar con el dolor ajeno bajo la apariencia de ayuda espiritual es visto como una forma de manipulación cruel. Los fraudes asociados a los Warren no fueron pequeños malentendidos, sino patrones repetitivos de exageración, manipulación y explotación. La suma de casos como Amityville, Annabelle, Enfield o Arne Johnson muestra una conducta sistemática: convertir sucesos ordinarios o explicables en espectáculos demoníacos que aseguraban titulares, libros y películas. Con el tiempo, esta estrategia se transformó en un legado cultural, pero no en una herencia de verdad ni de ciencia. La historia de Ed y Lorraine Warren no es tanto la de dos valientes investigadores que enfrentaron al mal, sino la de dos hábiles narradores que supieron transformar el miedo en negocio.
Su fama se construyó sobre relatos inflados, pruebas cuestionables y una estrategia mediática que convirtió cada caso en un producto de consumo masivo. Las críticas que recibieron a lo largo de su vida nunca lograron detener la maquinaria cultural que alimentaron, pues el público estaba dispuesto a creer en lo sobrenatural antes que en explicaciones racionales. Esta predisposición fue la base de su éxito, pero también la prueba de que su legado descansa más en la sugestión que en la realidad. La permanencia de los Warren en la cultura popular se debe en gran parte al cine, que convirtió sus historias en franquicias multimillonarias. Sin embargo, cada nueva película refuerza un mito que, según la evidencia, se sostiene en gran medida sobre falsedades. El entretenimiento reemplazó la investigación, y el espectáculo terminó por opacar la verdad. Al analizar sus casos más famosos, lo que emerge es un patrón de oportunismo: tomar eventos trágicos o confusos y vestirlos con ropajes demoníacos que aseguraban atención mediática. Esta estrategia funcionó durante décadas y sigue funcionando hoy gracias a las reinterpretaciones cinematográficas. La figura de los Warren muestra cómo la credulidad y el miedo pueden ser explotados con fines económicos. Al mismo tiempo, plantea la responsabilidad de los medios y de la sociedad por haber amplificado sus relatos sin un escrutinio riguroso. En este sentido, los Warren son tanto producto como reflejo de una cultura ansiosa por lo sobrenatural. Lejos de ser un legado de verdad, los Warren dejan un legado de espectáculo. Sus supuestas investigaciones se convirtieron en mitos urbanos modernos, en historias que alimentan el imaginario colectivo, pero que carecen de solidez objetiva. Su historia nos recuerda que la verdad y la mentira pueden entrelazarse de tal modo que resulten indistinguibles para quienes prefieren el misterio a la razón. El éxito de los Warren radica precisamente en ese punto, en la capacidad de vender mentiras como si fueran verdades absolutas. Si el video te gustó, por favor suscríbete y dale pulgar arriba.